servicio a Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Primera Corintios capítulo 16, versículo 13 en la traducción lenguaje actual. Hemos estado hablando que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En programas anteriores se resaltó el problema de la cobardía o la timidez, que no es un espíritu que viene de Dios. Por lo tanto, entendemos que es un espíritu que viene del diablo. Pero entonces, esta valentía es el resultado del poder del Espíritu Santo en nosotros, porque eso sí lo hemos recibido de Dios. Y la iglesia tiene que aprender a portarse o a comportarse de esta manera valiente, manifestando el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios 16, 13, en la traducción lenguaje actual dice así: manténganse siempre en estado de alerta. Préstenle atención a eso. Manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. Préstele atención, hay varios aspectos aquí. Manténganse siempre en estado de alerta. Número 2, confiando en Cristo. Y número 3, sean fuertes y valientes. En la traducción Reina Valera 60 se utiliza la expresión que se porten varonilmente. Se refiere a la valentía que deben manifestar los discípulos de Cristo. No tiene que ver con la masculinidad, tiene que ver con el comportamiento, el carácter, la valentía, la certeza y el poder del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Entonces, estamos hablando aquí de dos aspectos importantes: sean fuertes y valientes. Cuando encontramos en la Escritura, por ejemplo en Josué capítulo 1, la directriz de Dios que le resalta varias veces a Josué: esfuérzate y sé valiente. Moisés se lo dijo anteriormente también. Dios se lo resalta a Josué. Encontramos entonces que ahora el apóstol Pablo le resalta a la iglesia de Corinto exactamente lo mismo: sean fuertes y valientes. Porque el ser fuerte y valiente son características indispensables para obedecer el plan del Padre. No puedo ser obediente y cumplir el plan del Padre si no soy fuerte y valiente. Pero también estas características son vitales e indispensables para conquistar la promesa. La iglesia no puede vivir en el nivel al que el Señor la ha llamado a vivir y a expresarse si no se esfuerza y es valiente. Pero también para poder dirigir la iglesia, para poder encauzar la iglesia y llevarla en el orden de Dios, en el temor de Dios, para direccionar a los discípulos de Cristo, se requiere ser fuerte y valiente. Son características vitales entonces, en las que el Señor deja muy claro y evidencia en la Escritura la necesidad de ser fuerte y valiente para cumplir el propósito de Dios, para poseer la promesa y para dirigir la iglesia de Jesucristo, o en el caso del ejemplo de Josué, para dirigir al pueblo a conquistar, a vencer a los enemigos, a poseer la tierra prometida. No puede haber una conquista del propósito divino si no se es fuerte y valiente. Pero tampoco puede haber un vencer al enemigo o a los enemigos si no somos fuertes y valientes. Entonces no son características de un apoyo emocional, una cuestión nada más extra, no. Son características fundamentales en la expresión de un discípulo de Cristo.
La iglesia que revela el carácter de Cristo es una iglesia fuerte y valiente. Ninguna iglesia que expresa timidez o temor puede ser una iglesia que está revelando el carácter de Cristo. Pero sí una iglesia que evidencia esa fortaleza, esa fuerza y esa valentía. Eso es revelar el carácter de Cristo. Claro, revelar el carácter de Cristo es mucho más, eso es obvio. Estamos resaltando esta parte. Pero entonces, al ver la condición de la iglesia hoy en día, quiero expresarlo de esta manera, pareciera ser como que hay una epidemia de debilidad y de temor. Hay una epidemia de falta de valentía en el carácter de los ministros y de la iglesia misma para mantenerse en el diseño de Dios. Por eso hoy se predica de una manera muy débil, se predica con temor, se predica un mensaje que vaya acomodado al gusto, al criterio de las personas. En muchas iglesias a nivel del mundo se dejó de predicar del pecado, se dejó de predicar del enemigo, se dejó de predicar del establecimiento del reino de Dios y se quedaron predicando solo un estado de emoción, de bendición, de prosperidad. No que la bendición y la prosperidad no sean de Dios, pero es que dejamos de predicar un mensaje lleno de valentía. El evangelio en sí expresa valentía. El evangelio en sí contiene esa valentía. Todo el evangelio tiene que ver con valentía. Es que pareciera ser que en el criterio del estilo de vida de iglesia, como que nos comportamos como que estamos en la escuela, en el patio de recreo. La iglesia hoy en día, o el estilo de vida de la iglesia, es un patio de recreo. Salir a divertirnos, pasarla bien con los amigos. Pero la vida de iglesia es un campo de batalla. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice la Escritura, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. La Escritura habla de vestirnos de la armadura. La Escritura habla de mantenernos alertas y vigilantes porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. La Escritura habla de no ignorar las maquinaciones del enemigo, pero la Escritura también nos habla del establecimiento del reino de Dios. Nos habla también de que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Entonces, el evangelio o el estilo de vida de iglesia es un campo de batalla. ¿En qué sentido? No me refiero a pleitos dentro de la congregación. Me refiero a la visión que Dios nos ha dado de establecer su reino aquí en la tierra. Eso significa echar fuera la potestad de las tinieblas. Eso significa vencer y conquistar al enemigo. Eso significa echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, llevar a las personas a un cambio y una transformación en su conducta por medio de llevarlos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero la iglesia hoy está entretenida como aquellos niños en su recreo, comiendo su refacción, jugando con los compañeros, divirtiéndose, la pasan alegres en el recreo. Y pareciera ser que la conducta o las actividades de la iglesia hoy en día a nivel general están enfocados en ese entretenimiento, en pasarla bien y estar divertidos. No que no haya unidad, no que no haya amor, por supuesto, pero entender que fuimos llamados a alcanzar a las naciones para Cristo. Cuando vemos la actitud de Cristo al predicar, vemos una actitud de conquista, una actitud de derrotar al enemigo. Venció la muerte, exhibió públicamente a los principados y a las potestades, los exhibió en su derrota. En una de las traducciones dice, los hizo desfilar derrotados. O sea, vemos que la manifestación de Cristo aquí en la tierra fue
de valentía, destruyendo la potestad del enemigo, arrebatando esa potestad y esa autoridad que el enemigo tenía. Entonces, cuando vemos la vida de la iglesia, la vemos entretenida en sí misma, pero no con un carácter de valentía, de vigor, de agresividad. Y por eso en la porción que leíamos, dice, mantente en un estado de alerta. La iglesia tiene que permanecer vigilante. Esto es muy amplio. Vigilante de la revelación de Dios. Vigilante de la dirección del Espíritu Santo. Vigilante de las acechanzas y artimañas del enemigo. No que nos estemos enfocando en el enemigo, pero sí alertas, no descuidando, no asumiendo nada. Sino, el problema de la iglesia es que da por sentadas muchas cosas. Sino, tenemos que mantenernos alertas y vigilantes de nuestra conducta, alertas y vigilantes de nuestro crecimiento espiritual, alertas y vigilantes del trabajo de la iglesia. ¿Cuánto se ha perdido por causa de esa falta de mantenernos alertas y vigilantes, creyendo que la iglesia está viviendo bien? Creyendo que el grupo de comunión familiar está caminando y avanzando correctamente, cuando no lo está entretenido en ellos mismos. La iglesia está estancada en su madurez, no hay expresión de Cristo, no hay evangelismo, no hay crecimiento, no hay multiplicación, no hay manifestación del poder de Dios, pero nosotros estamos contentos con los cultos regularmente. Es porque hemos perdido el mantenernos alertas y vigilantes del estado de la iglesia, del estado espiritual, del estado en su madurez, de los frutos que se están produciendo. En fin, necesitamos mantenernos alertas de ser una iglesia que actúe con valentía. El apóstol Pablo le dice a Corinto, manténganse alerta, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y valientes. De eso se trata el mantenerme vigilante también. En velar por esa fuerza y velar por que esté actuando y desenvolviendo con la valentía que corresponde como hijos de Dios. Pero hemos visto la timidez y el temor como parte natural de la expresión del ser humano. Cuando hemos descuidado que es un espíritu que se ha estado manifestando que no ha venido de Dios. Entonces, no es que el hermano es así tímido, es que el hermano es así reservado. No, es por falta de mantenernos vigilantes, alertas de cuál es la expresión de los discípulos. Entendamos que esas expresiones no provienen de Dios. La valentía, el poder, el amor y el dominio propio sí son expresiones que vienen de parte de Dios. Es que es normal que se peleen ahí. Es normal que pues no se atreva a predicar. Pues tal vez no fue llamado a eso. No. Toda la iglesia de Jesucristo fue llamada a la predicación del Evangelio. Toda la iglesia de Jesucristo fue llamada a la manifestación del poder de Dios, a echar fuera demonios, a establecer el reino de Dios en esta tierra. Necesitamos mantenernos vigilantes. El apóstol Pablo entonces le dice a la iglesia, manténganse vigilantes, manténganse alertas, sobrios de cuál es su conducta, si están actuando con fortaleza, si están actuando con valentía, pero sobre todo si se mantienen confiando en Cristo. Es muy importante esta actitud de mantenernos alertas. Porque nos descuidamos y empezamos a asumir. Cuando asumo es porque perdí el estar alerta. Cuando doy las cosas por sentadas es porque no estoy vigilante. La Escritura dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, manténganse vigilantes, alertas de su estado espiritual. Si te ves firme, si te ves sobrio, si te sientes maduro, mantente vigilante de permanecer así. No des por sentado esto, no te descuides.
Y entonces vemos aquí en la Escritura, en Mateo capítulo 26, me encanta muchísimo el ejemplo del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro está asumiendo una actitud. Y quiero dejarlo claro aquí. Muchas veces la iglesia está como el apóstol Pedro y los discípulos aquí, con intenciones valientes, pero seguidos de acciones temerosas. El apóstol Pedro tiene una intención de valentía, los discípulos también, pero las acciones que le siguen son acciones que reflejan temor. ¿A qué me refiero? Mateo 26, versículo 33 al 35, en la traducción lenguaje actual. Entonces Pedro le dijo, fíjense bien, miren voy a llamarle intención de valentía. Esto es lo que Pedro asume. Miren lo que le dice a Jesús. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. ¡Hala, qué tremendo! Jesús le respondió, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes que el gallo cante, 3 veces dirás que no me conoces. Pedro le contestó, voy a hacer un paréntesis con mis propias palabras aquí. No, Señor, te estás equivocando, no es así lo que va a pasar. Esto son palabras propias, ¿verdad? No dice así. Pedro le contestó entonces, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Entonces, todo sonaba muy bien. Parecía unas expresiones de valentía. Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Miren la seguridad que Pedro estaba asumiendo. Había una intención, yo no lo voy a hacer, Señor, yo no te voy a abandonar, yo voy a permanecer firme. Jesús le dice, Pedro, no estés tan seguro de eso. ¿Vas a decir que no me conoces 3 veces? Ay, no, Señor, le dice. Aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. ¿Qué pasó en Pedro ahí? Estaba asumiendo su condición de valentía. El entusiasmo, lo que había en él, quizás su emoción. Había una intención de no fallarle a Dios. Pero no había una correcta valentía. Habían cosas que él no había descubierto de sí mismo. Asumía su valentía, pero lo que vemos y conocemos después nos deja en evidencia que no era así. ¿Cuántos discípulos de Cristo actuamos de esa manera? Señor, yo te voy a servir. Señor, no te voy a fallar. Pastor, póngame a servir a Dios. Apóstol, envíeme. Yo quiero servir a Dios. Yo no le voy a fallar. Mire, yo quiero levantar la iglesia y voy a trabajar en el grupo y lo voy a levantar. Parece intenciones de valentía, pero muchas veces son seguidas por acciones de temor, de cobardía o de timidez. Queremos asumir las cosas, pero no llevamos a cabo acciones que reflejen valentía y esa fuerza que viene del Espíritu Santo. Obviamente no estamos hablando de una fuerza y una valentía humana, eso ya lo aclaramos en programas anteriores. Tiene que ver con una manifestación del poder del Espíritu en nosotros. Cuando los discípulos, porque al final dice los demás discípulos dijeron lo mismo. Qué lindo sonó todo. Qué ambiente de valentía había en ese momento. El único problema fue que cuando Jesús fue arrestado, la valentía que habían expresado flaqueó. Todos huyeron, dice la Escritura. Todos huyeron. Abandonaron a Jesús. Aquellos que le dijeron, no, si es necesario morir, pero yo no te voy a negar. No, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar.
a los pocos minutos estaban corriendo, huyendo de la circunstancia que estaban enfrentando. ¿Qué pasó con esa valentía que expresaron? Por eso es que necesitamos mantenernos vigilantes y alertas. Si la valentía que expresamos solo es una emoción, solo es una ilusión incluso, o es una realidad que viene como resultado del poder del Espíritu Santo. Muchos asumen su valentía, pero no es una realidad de la expresión del carácter de Cristo. Tienen la intención de ser valientes, tienen la intención de permanecer firmes, tienen la intención de seguir adelante. Pero cuando vienen las circunstancias, las pruebas, las amenazas, la burla, la crítica, pastor, póngame a dirigir un grupo de comunión familiar, ahí va a ver, mire, es que tengo ganas de trabajar, esos discípulos los vamos a levantar y en el nombre de Jesús. Pero cuando ya empieza la oposición de los discípulos, cuando los discipulas les enseñas y no cambian y no aceptan, que no llegan a las reuniones, y cuando empiezan a pasar cosas similares a estas, entonces ya no se manifiesta aquella aparente valentía, sino empieza ya el temor, empieza la frustración, porque había una intención de valentía, pero no había una verdadera expresión de valentía. Y eso es lo que vemos aquí en el apóstol Pedro, juntamente con los discípulos, una intención de mucha valentía, pero sus acciones no lo revelaron. Algo tuvo que pasar en el apóstol Pedro, que tenía que aprender a vencer esos temores de él, esas inseguridades. Él no había descubierto esa falta de valentía. Él asumía esa valentía. Tuvo que darse cuenta que necesitaba ese valor que venía de Dios. En el libro de los Hechos encontramos un apóstol Pedro y el resto de los apóstoles con una actitud tan diferente, porque ahora no estaban asumiendo algo, ahora habían entendido que dependían del poder del Espíritu Santo para actuar con valentía. Entonces, ¿qué pasa ya en el libro de los Hechos? Quiero retomar un punto que mencioné la semana pasada, hablando siempre del apóstol Pedro. En el versículo 7 del capítulo 4 de Hechos, solo lo menciono, dice que cuando fueron llevados ante las autoridades judías, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Empezaron a juzgarlos y atacarlos por la sanidad que habían hecho. Recuerden que habían predicado a multitudes, se habían convertido una gran cantidad de personas, no solo en la primera predicación de Pedro, sino en esta, por causa de la sanidad de esta persona. Los principales, los sacerdotes y toda esta gente religiosa, ocupando posiciones de autoridad religiosa, estaban molestos. De lo que menos querían oír era de Jesucristo. Y les hacen la pregunta, ¿con qué autoridad andan haciendo ustedes esto? En otras palabras, nosotros no les delegamos autoridad. Nosotros no les hemos permitido. ¿Con qué derecho están haciendo ustedes esto? Pero qué interesante el valor con que ahora enfrentan a estas autoridades religiosas. Unos días atrás, por así decir, estamos hablando de 2, 3 meses atrás, sencillamente un pequeño comentario. Tú hablas igual que él. No, yo no lo conozco. Y ahora estaban siendo enfrentados por los principales de las sinagogas. Los habían encarcelado. Sin embargo, ahora se mantienen firmes. Es que no era una valentía humana ni una valentía que ellos asumían que tenían. Era la valentía que venía por causa del poder del Espíritu Santo en ellos.
Su actitud cambió, su entendimiento y las acciones fueron distintas. Es que ya solo le preguntaron, solo le dijeron, tú hablas igual, tú te pareces a él, actúas de la misma manera, yo te vi con él, te comportas igual. Y él empezó hasta a maldecir, negando a Cristo. Sin embargo, ahora vemos valentía. A pesar de las amenazas y de este interrogante que les están haciendo, ¿con qué autoridad andan haciendo esto? La iglesia de Jesucristo tiene que entender que la autoridad nos fue delegada de parte de Cristo. Toda potestad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos. La misma autoridad que el Padre le delegó a Cristo es la autoridad con la que Cristo nos envía a nosotros como iglesia. Los espíritus inmundos te pueden preguntar con qué autoridad estás predicando. La gente te puede preguntar con qué autoridad estás haciendo esto. Cualquier persona o sentimiento te pueden preguntar con qué autoridad estás haciendo esto. Y tenemos que tener la certeza con la autoridad que nos delegó Jesucristo mismo. Él nos delegó autoridad. Esto requiere valentía. Es que no se puede cumplir el plan y el propósito del Señor si no hay esta valentía que viene del Espíritu Santo. Entonces, no solo enfrentan este cuestionamiento, sino también el mensaje que dan es el mensaje correcto. En el versículo 13 de Hechos 4, en la Dios habla hoy, lo leía la semana pasada, solo leo la primera parte de este verso. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan. Voy a dejarlo ahí. Lo mencioné la semana anterior. Cuando vieron la valentía con que hablaban. Entendamos a quiénes les están respondiendo ellos y cuál era la demanda de la gente que los estaba acusando y cuestionando. Era la gente que crucificó a Cristo. Era la gente que estaba aprobando la crucifixión de Cristo. Era la gente que no quería oír nada de Jesucristo, que rechazaba a Cristo. Sin embargo, lo que Pedro y Juan les predican es de Cristo. Qué maravillosa manifestación de valentía la de Pedro y Juan. Aunque la Escritura no nos describe las palabras de Juan, pero sí nos dice al ver la valentía con que hablaban Pedro y Juan. Juan también habló, solo que aquí en el libro de los Hechos solo se nos narra las palabras de Pedro. Pero los dos hablaron con valentía. Los dos predicaron acerca de Jesucristo. A este Jesús que vosotros crucificasteis. De Él, es por causa de Él, es por su poder. Hablan de que en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. ¡Qué tremenda valentía! Entonces encontramos al apóstol Pedro y al apóstol Juan actuando con valentía. Su mensaje fue con valentía. Y decía que la predicación del Evangelio del Reino de Dios requiere valentía. Requiere valentía mantenerse en el diseño correcto. Requiere valentía no diluir el mensaje del Evangelio. Requiere valentía no acomodar el mensaje a las necesidades y gustos de las personas. El Evangelio no puede rebajarse a los sentimientos y gustos del ser humano. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No puede rebajarse al criterio y a la opinión del ser humano. No puede rebajarse a la opinión, ni siquiera a la aprobación del ser humano. Hoy el Evangelio se ha rebajado a la aprobación. No creemos en esto, sí creemos en lo otro. Sí aprobamos que se enseñe esto, no aprobamos que se enseñe lo otro. Y por eso algunos no aprueban que haya apóstoles, no aprueban que haya profetas, no aprueban que
haya sanidades, no aprueban que haya Espíritu Santo, no aprueban un montón de cosas más. Es que el Evangelio no puede rebajarse a la aprobación del ser humano, porque la mente humana es incapaz de entender la magnitud del poder del Evangelio. El Evangelio se predica tal y como la Escritura lo describe. Por supuesto, con la revelación que viene del Espíritu. No con la interpretación humana, no con el razonamiento humano, no personas que empiezan a escoger que sí y que no. Unos atacan esto, otros atacan lo otro. Los tacaños atacan el diezmo, pero la revelación de Dios es la misma. Otros atacan hasta el ayuno, otros atacan la oración, otros atacan tantas cosas. No, el Evangelio del Reino de Dios se predica tal y como es. No es que las personas se van a ofender si les hablamos de que se van a ir al infierno. Mejor hablemosles de que Dios quiere que vivan bien y en armonía. No, el Evangelio se predica tal y como es. Pero eso requiere una iglesia valiente, llena del poder del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, para llevar a las personas a entender la realidad de la voluntad de Dios. Es que se requiere valentía para mantenerse en la postura establecida por Dios. En el versículo 19 de Hechos capítulo 4, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Préstele atención a esta porción de la Escritura. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Se requiere hombres y mujeres valientes para mantenerse en la postura correcta a la que Dios nos ha llamado a vivir. La política, el sistema, la cultura del mundo quieren decirte lo que es correcto y quieren obligarte a comportarte y actuar de una manera distinta a la establecida por Dios. Se requiere gente valiente que diga: es que no podemos obedecer al sistema si éste contradice la voluntad de Dios. No podemos obedecer incluso a las leyes si es que esta ley contradice la voluntad de Dios. No podemos obedecer al sistema o el criterio personal. No podemos obedecer a personas si éstas contradicen lo establecido por Dios. Tenemos esposas obedeciendo a esposos en cosas que contradicen lo establecido por Dios. Pero es que es mi esposo, es la cabeza del hogar. Sí, pero Cristo es la cabeza del varón. Y si el varón está dando una directriz que te saca del diseño de Dios, obedece a Dios antes que cualquier otra persona. Si el jefe del trabajo, si el maestro en la universidad o en el colegio te están mandando a hacer algo que contradice lo establecido por Dios, obedece a Dios antes que cualquier persona. Dios nunca va a estar de acuerdo con que obedezcas a alguien y lo desobedezcas a Él. La obediencia a Dios siempre es prioridad. Incluso, ¿por qué no decir? Algunos discípulos dicen: es que yo hago esto o no hago aquello porque el pastor me lo prohíbe, porque el pastor no me deja o porque el pastor me mandó a hacer tal cosa. Si esto contradice lo establecido por Dios, obedece a Dios antes que cualquier otra persona. Se requiere gente valiente para tener la sabiduría de Dios, el entendimiento y el temor de Dios para obedecer a Dios antes que cualquier otra persona. Aunque lo he explicado anteriormente, esto no es justificación para actuar en desobediencia y en rebeldía contra cualquier autoridad.
La esposa al esposo, el trabajador al jefe, el discípulo al pastor. El apóstol dijo que no le damos caso al pastor, así que no. Esto requiere sabiduría e inteligencia de Dios. Esto requiere temor de Dios, respeto a la autoridad delegada por Dios. Pero si la autoridad, independientemente en qué área, me está mandando a hacer algo que contradice lo establecido por Dios, mi responsabilidad como discípulo de Cristo es obedecer lo que Dios me dice. Ellos dijeron, ¿acaso piensan? Es interesante esta expresión porque como que les dijeran, pero ¿cómo se les ocurre pensar? Analicen ustedes, piensen ustedes, juzguen ustedes. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Claro, si la dirección viene de parte de Dios, si lo que nuestra autoridad, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de estudios, hogar o iglesia, en cualquier área, si la autoridad nos está enviando a hacer algo que tiene que ver con el deseo de Dios, hay que someternos, hay que hacerlo, por supuesto. Estamos hablando de aquellos extremos porque sí se han dado. Matrimonios donde el esposo está pidiendo a la esposa que haga cosas fuera del orden establecido por Dios. Trabajos donde el jefe está manipulando y persuadiendo al trabajador que haga cosas fuera de lo establecido por Dios. Que haga cosas escondidas, que robe dinero, que esconda procedimientos, cualquier que engañe. No, si esto contradice lo establecido por Dios, obedece a Dios antes que cualquier cosa. Pero si algún siervo, alguna sierva de Dios te están prohibiendo hacer lo que Dios ya te delegó a hacer, pues obedece a Dios. Es que ¿por qué nos hacemos bolas con esto de la cobertura? Es que es mi cobertura, es que es mi autoridad, ¿y qué voy a hacer? Pues hay una autoridad sobre toda autoridad delegada. Toda autoridad es una autoridad delegada por Cristo, pero la cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, no el pastor. La cabeza del hogar es Cristo, no el esposo. La cabeza de todo es Cristo. Entonces, obedezcamos al Señor. Estamos hablando de acciones, de directrices, de manipulación que contradice lo establecido por Dios, que quede claro. Nadie vaya a usar este mensaje para justificar acciones de rebeldía en el lugar donde está trabajando o en su matrimonio o en la iglesia. No, esto tiene que entenderse bien y actuarse con sabiduría y con temor de Dios. Pero entonces me encanta esa postura de firmeza de ellos. Es que recordemos que primero los cuestionaron. ¿Con qué autoridad, en nombre de quién hicieron ustedes esto? Bueno, luego ellos con valentía predican, pero ahora ya no es una pregunta, ahora es una orden. Les prohíben que sigan predicando. Ahora cambia la cosa. Sin embargo, ellos entienden, estas personas que tienen una autoridad, me están prohibiendo que predique, pero Cristo me envió a predicar. Así que yo no puedo obedecer esa directriz, porque Cristo me envió a predicar. Entonces, ¿acaso Dios quiere que lo obedezcamos más a ustedes que a Él? Es ilógico. Tenemos que aprender a ser una iglesia valiente, a mantenernos en esa postura establecida por el Señor. Ahora, se requiere entonces valentía para mantener la integridad de nuestro llamado, para mantener la integridad de nuestra conducta. Se requiere valentía para mantener la integridad de la expresión de Cristo y para vivir en el temor de Dios. El sistema presiona, el sistema se burla, la gente se burla. Ahí viene el evangélico, en el trabajo, o en la universidad, o en el colegio. Vos cristianito, vení. Y entonces ya se avergüenzan, le da timidez. Y entonces
mejor ya ni ora porque se burlan de él los amigos. El evangélico. Ahí viene el aleluya. Ahí viene el discipulito. Ahí viene el pastorcito. No, que no te intimide la actitud de nadie, sino que con valentía entiendas que eres un llamado de Dios. Hay discípulos que entienden que son llamados de Dios y que el Espíritu Santo ha despertado pasión por el ministerio y ellos entienden que fueron llamados a pastorear, por ejemplo. Y de repente la gente, este se cree el pastorcito, ¿eh? Vos pastorcito, y empieza las bromas, la intimidación, y entonces él se retrae y deja de obedecer el llamado de Dios por la burla de la gente. No, se requiere gente con carácter para entender que Dios te llamó y que debes cumplir ese llamado de Dios. Se requiere carácter, se requiere valentía para que a pesar de la intimidación que el sistema, las personas o el enemigo quieran tener, nos mantengamos firmes en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y no hay privilegio más grande en toda la tierra que servir a Dios. No hay honor más grande que ser un hijo de Dios, discípulo de Cristo. Las personas se pueden burlar, pero nosotros entendemos que por medio del Espíritu Santo podemos reconocer y llamarle a Dios Padre. Entendemos que tenemos una vida eterna con Jesucristo. Ellos se burlan por ignorancia y a veces nos dejamos influenciar o nos dejamos afectar. Se requiere valentía para mantener tu integridad de fidelidad a Dios. Si te traicionó el novio, la novia, el esposo, la esposa, el discípulo, el pastor, ¿por qué no decir? El jefe, el compañero de trabajo, el amigo de la universidad, si te traicionó, si te abandonó, si te dejó, mantente firme en el llamado, en el propósito de Dios. Aquellos discípulos que porque los cortó el novio o la novia ya no quieren servir a Dios, que porque terminó la relación ya se alejan de Jesucristo. Se requiere discípulos valientes para seguir firmes en el cumplimiento del propósito divino. No que los sentimientos te gobiernen, sino que los sentimientos estén bajo gobierno. No podemos ser una iglesia en donde las emociones sean las que dirijan, sino donde el Espíritu Santo sea quien dirija. Pero para eso se requiere valentía. Ellos no se dejaron amedrentar, no se dejaron atemorizar por toda esta acusación, sino entendidos de a qué los había llamado Dios. Quiero terminar con este pasaje de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 al 8. Presten la atención a esta verdad tan fuerte. El que venciere heredará todas las cosas. Qué maravilloso, dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero preste atención, ¿qué es lo que encabeza este listado? Pero los cobardes e incrédulos, y miren con qué lo relaciona o a la par de qué cosas está mencionando aquí la cobardía. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Qué tremenda! Es fácil entender este castigo eterno en el lago de fuego y azufre. ¡Ay, pero para los homicidas, para los fornicarios y los hechiceros! Es fácil entender esto. Pero aquí lo que encabeza el listado es la cobardía. Porque la cobardía no es una expresión de Cristo, sino es la manifestación de un espíritu que no ha venido de Él, sino del diablo. Y entonces, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la parte que le corresponde a los cobardes? El lago que arde con fuego y azufre, dice.
Por eso tenemos que liberarnos de cualquier cobardía que aún hubiera en nosotros. Estamos hablando de sabiduría e inteligencia. No estamos hablando de que ahora sustituyo o aparentemente cambio esa cobardía por imprudencias, por actuar alocadamente. No. La sabiduría de Dios, o más bien dicho, la valentía siempre irá acompañada de la sabiduría. Se requiere entonces una iglesia de Jesucristo que entienda que fue llamada a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y para eso se requiere valentía. Sean fuertes y valientes, Misión Cristiana del Calvario. Sé fuerte y valiente, Misión Cristiana del Calvario. Siervos y siervas de Dios, sean fuertes y valientes. Discipuladores, sean fuertes y valientes. Discípulos de Cristo, sean fuertes y valientes. Porque no estamos en el patio de recreo. Estamos en un campo de batalla para establecer el reino de Dios en esta tierra. Y ha llegado el momento de que la autoridad de Jesucristo sea establecida en esta tierra y las huestes y las potestades del infierno sean sometidas bajo el señorío de Cristo. Las enfermedades huyan, los demonios huyan. Y el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo sea establecida en cada vida, en cada corazón, liberándolos de la cautividad de la potestad de las tinieblas y llevándolas por medio de la predicación del Evangelio al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso requiere valentía. En el nombre de Jesús, Misión Cristiana del Calvario, nos levantamos como una iglesia fuerte y valiente para establecer el reino de Dios en la tierra. Fuerte y valiente para predicar el evangelio del reino de Dios. Fuerte y valiente para la manifestación del poder de Dios en todas las áreas. Una iglesia fuerte y valiente que revele a Jesucristo en esta tierra. Padre, te glorificamos y te exaltamos, porque tú has sido bueno y glorioso, y nos has dado tu Espíritu Santo para que actuemos de acuerdo al poder de tu Espíritu, y no que actuemos con un espíritu distinto al que nos has dado. Nos levantamos en el nombre de Jesús como una iglesia fuerte y valiente, venciendo la timidez y el temor, pero actuando, dirigidos por tu Espíritu, llenos de tu Espíritu, para establecer tu reino en esta tierra. Que ninguna amenaza ni circunstancia amedrente a la iglesia de Jesucristo, sino que el entendimiento de la comisión y de la tarea que nos has delegado, el entendimiento de la responsabilidad y del proyecto del Padre en las naciones, hagan que esa manifestación de valentía surja en nosotros para el cumplimiento de ese propósito divino. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que, pendientes de cuando se anuncie en las diferentes redes sociales qué día estarán habilitadas las inscripciones para nuestro congreso. Dios les bendiga y que la gloria del Señor siga siendo sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.